Bienvenidos a otra sesión de este 10º seminario de Introducción a la Investigación Científica en el marco de las actividades del programa Delfín. En esta ocasión vamos a hablarles sobre bases de datos y me acompaña el ingeniero Joel González Lara, encargado de aplicaciones científicas del Centro de Análisis de Datos y Supercómputo de la Universidad de Guadalajara. Bienvenido, Joel. Hola, gracias. Y de este lado estoy yo, la doctora Diana Becerra, directora de la Plataforma Economía de Jalisco, de la División de Economía y Sociedad del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Esta actividad forma parte de estas sesiones que hemos tenido a lo largo de estas semanas para acompañarles dentro del proceso de investigación que están realizando ustedes junto a su investigador, o bien para quienes no forman parte del programa Delfín y están interesados en estas actividades de investigación, pues puedan tener algo así como una pequeña capacitación, tener diferentes nociones de todas estas partes que conforman al proceso de investigación. Recordar pues que no es un proceso que sigue una receta o una serie de pasos de manera lineal, sino que vamos transitando de uno a otro de acuerdo a las diferentes etapas en las que nosotros nos encontramos. Pues para la sesión de hoy vamos a hablar un poquito sobre bases de datos. Vamos a empezar con esta definición de datos, ¿no? ¿Qué son esos datos? ¿Qué es una variable? Si nosotros ya hemos tomado nuestra clase de estadística, ya sea en la universidad o recordar un poco esos conceptos que hayan visto durante bachillerato, por ejemplo, vamos a notar primero este concepto sobre variable. Una variable es una característica en particular que tienen esos elementos que nosotros vamos a estudiar. Entonces, con base en esta definición de variable, es que seguimos con el concepto de datos. Los datos son aquellos valores que vamos a obtener para cada una de esas variables que vamos a analizar. Recordando que esas variables pues vienen de estos elementos que nosotros elegimos estudiar. Entonces, nuestros datos pueden ser de dos formas, cualitativos o cuantitativos. Cuando hacemos referencia a datos que son solamente cualitativos, quiere decir que estamos hablando de etiquetas, categorías, cualidades, atributos, algo que de entrada, pues no son números, ¿sale? Entonces, en estos datos cualitativos yo me voy a encontrar con dos escalas de medición, la escala nominal y la escala ordinal. En la parte de la escala nominal me voy a encontrar con aquellas etiquetas que me van a ayudar a identificar mis variables. Como hablamos solamente de identificación, quiere decir que de entrada, estas variables no llevan un orden en particular. Hasta que paso a la parte de la escala ordinal, me voy a topar con variables cualitativas que hacen referencias nuevamente a etiquetas o códigos, pero que sí pueden llevar un orden de manera jerárquica. Es decir, de forma natural, mi variable cualitativa que sigue una escala ordinal me indica por sí misma el orden en el que yo la voy a jerarquizar o la voy a ordenar. Por ejemplo, cuando hablamos de tamaños de empresas, tenemos las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. Aunque esta variable no es una variable numérica, sino que es una etiqueta que me ayuda a clasificar a las empresas por su tamaño, pues esta sí la puedo ordenar, ¿no? Puedo irme de la microempresa, luego la pequeña, luego la mediana y finalmente la grande. ¿Sale? Después tenemos entonces a los datos cuantitativos. Cuando hago referencia a este tipo de datos, aquí sí solamente me voy a encontrar con valores numéricos y voy a tener dos escalas de medición. Mi escala de intervalo, donde me voy a encontrar con números con los cuales yo puedo realizar operaciones aritméticas, y mi escala de razón, donde mis valores numéricos me van a ayudar a expresar proporciones en función de otras mediciones. En este sentido,
pues nosotros dentro del proceso de investigación podemos utilizar a los datos de diferentes maneras. Primero, lo puedo hacer de forma descriptiva, cuando yo quiero hablar del contexto en el cual estoy llevando a cabo mi investigación, pues me voy a encargar de definir, de clasificar, de caracterizar a mi objeto de estudio, contar en qué escenario es en el que yo realizo mi investigación. Luego, otra forma que tenemos es la predictiva, donde precisamente voy a utilizar el conocimiento de un fenómeno para poder hacer una previsión sobre lo que ocurre con otro fenómeno que esté relacionado con este mismo. Y finalmente, puedo utilizar los datos de una manera explicativa para establecer las causas de ciertos fenómenos, es decir, qué origina tal situación en particular, qué ocasiona tal fenómeno en cuestión. ¿Sale? Entonces, de esas tres formas, puedo yo apoyarme de los datos dentro de mi investigación. Ahora bien, la recolección de datos no implica que yo siga una sola técnica. Dependiendo de cómo yo los obtenga, pues será el proceso que seguiré para poder manejar estos datos. Puede ser que yo recolecte esa información a través de la observación. Si yo voy a hacer algo de trabajo de campo, por ejemplo, los puedo obtener mis datos a través de cuestionarios o encuestas. Pueden ser cuestionarios abiertos, es decir, donde yo hago una pregunta y la persona que lo responde me dice o me escribe toda la respuesta completa, o bien pueden ser cuestionarios cerrados, donde yo como investigador pues le voy ofreciendo ciertas respuestas que ya están preelaboradas, aquellos que conocemos como preguntas de opción múltiple, por ejemplo. Puedo hacer grupos de discusión, los famosos focus group, y de ahí obtener datos. Puedo hacer entrevistas estructuradas, semiestructuradas, no estructuradas. Ahora también hacemos monitoreo de redes sociales, análisis de sitios web, análisis documental, y podemos también obtener los datos de fuentes secundarias, es decir, de fuentes que yo no he creado. Por ejemplo, datos que obtenemos de INEGI, que obtenemos de Banco Mundial, de la OCDE, del Fondo Monetario Internacional, de Banco de México, etcétera, ¿no? A esto le llamamos fuentes secundarias. ¿Cómo puedo saber cuál de las técnicas de recolección de datos es la óptima para mi investigación? Pues tenemos por aquí como 5 preguntitas guías que me van a ayudar a elegir a mi técnica de recolección de datos. Primero, yo debo tener claro qué objetivo tiene mi investigación. De acuerdo a lo que yo quiera lograr con mi investigación, pues será la técnica o las técnicas que yo vaya a utilizar. Segundo, debo de tener en cuenta quiénes son los interesados en mi investigación. De acuerdo al público al que va dirigida la investigación, bueno, también tendrá que ver con la técnica que yo voy a seguir. Tercero, ¿de dónde voy a recolectar los datos? Y esto también está vinculado a la siguiente pregunta. ¿Qué recursos tengo disponibles? Si yo quiero ir y levantar encuestas en lugares que están muy alejados, en pueblos que están semi-incomunicados, por ejemplo, y quizás también yo necesite recabar datos de una muestra que es muy grande, pues va a ser un poco difícil obtener la información, va a ser más costoso si lo estoy realizando yo solo o aunque tengo un equipo pequeño. Entonces yo tengo que valorar estas dos cosas, de dónde los voy a recolectar y qué recursos tengo para, pues, que sea más sencillo para mí, ¿no? Si yo tengo una amplitud de recursos, bueno, pues entonces nos vamos a hacer ese trabajo de campo, no hay problema. Simplemente pues hay que valorar, ¿no? ¿Dónde y qué recursos tengo? Y finalmente, ¿cuáles son las ventajas y desventajas que tiene cada técnica? Si yo lo único que quiero es hacer una breve contextualización, describir ese escenario donde está mi objeto de estudio, pues puedo utilizar fuentes secundarias. Si yo quiero conocer percepción sobre algún tema en particular, bueno, pues entonces una ventaja muy grande sería pues tener información de primera mano, es decir, algunas encuestas, entrevistas a profundidad, por ejemplo, etcétera.
Ahora, ya mencionaba esta parte de las fuentes secundarias. Entonces, esto quiere decir que yo tengo dos tipos de datos según la fuente, los primarios y los secundarios. Entonces, dependiendo de cómo hagan la búsqueda de estos datos, pues será el tipo de fuente. Los datos primarios son aquellos que son de creación propia, es decir, aquellos que yo construyo, que yo levanto, que vienen, por ejemplo, de una encuesta, de una entrevista, de mediciones que yo hago. Y los datos secundarios, la búsqueda, pues es una interpretación de datos primarios. ¿Sale? Puede ser que sea de los mismos datos que yo levanté o bien que hayan sido recolectados por otros organismos o por otros investigadores. En cuanto a la parte de la confiabilidad, los datos primarios, como los recolecto yo como investigador, pues quiere decir que yo los obtengo en tiempo real. Y en la parte de los datos secundarios, en ocasiones pueden volverse obsoletos. ¿Por qué? Si no se actualiza, por ejemplo, si no se vuelve a levantar un censo en particular, si no se vuelve a recabar cierta información por parte de los organismos, llámese secretarías, institutos, organismos descentralizados, organismos internacionales, pues puede ser que la información, que los datos se vuelvan obsoletos, que ya no se actualice tal base de datos y pues entonces ya no nos sea útil. En cuanto a la parte de la aplicación, los datos primarios pueden ser algo complejos y pueden ser lentos en la parte de la construcción o del levantamiento. Y los datos secundarios nos pueden ayudar a hacer algunos pronósticos. En la parte de la recopilación, los datos primarios suelen ser costosos, implican algo de tiempo, puede ser que impliquen mayor cantidad de mano de obra. Y por el otro lado, tenemos a los datos secundarios que suelen ser de bajo costo. Si nos piden por ahí alguna suscripción, por ejemplo, pues no suelen ser tan caras o incluso pueden ser gratuitos, como es el caso del INEGI. Ahora, cuando hablamos de especificidad, pues los datos primarios son prácticamente a la medida. Nosotros decidimos de dónde los vamos, cómo los vamos a crear, de dónde los vamos a obtener. Y los datos secundarios suelen ser generales, porque nosotros no elegimos cómo fueron levantados, sino que alguien más los recabó por nosotros y simplemente los utilizamos. Y en cuanto a la disponibilidad, pues los datos primarios los vamos generando nosotros. Y los datos secundarios, la disponibilidad depende pues de que sean de acceso abierto, por ejemplo, de que paguemos y nosotros podemos aplicar por ahí algunos métodos cuantitativos con ellos. Ahora, es importante que nosotros, cuando hablamos de bases de datos, contemos con un diccionario de datos. Este diccionario de datos me va a ayudar a entender e interpretar un conjunto de datos en particular. Y como no solemos hacer la investigación en lo individual, sino que formamos equipos generalmente multidisciplinarios, pues es importante que en este diccionario de datos se documente toda la información que se tenga para cada una de las variables, cada uno de los campos o cada una de las columnas. ¿Por qué? Porque me va a ayudar a hacer ese listado de todas mis variables, de todos los atributos que yo tengo ahí dentro de un conjunto de datos o bien de una base de datos en particular. Es decir, qué etiqueta tienen, qué valores pueden tomar, qué reglas sigue cada uno de los campos para que si alguien más me va a apoyar a trabajar con los datos en alguna de las etapas de la investigación, pues sepa exactamente qué información, qué tipo de dato tengo yo ahí, qué sí se puede hacer, qué no se puede hacer. Entonces, este diccionario tiene que estar disponible para todos los usuarios de la base de datos. ¿Cuál es la utilidad que tiene un diccionario de datos? Pues que es accesible, que es claro, que es sencillo. No tiene que ser algo muy complicado. Lo que sí es que tiene que estar siempre al día. Si yo hago alguna actualización con respecto a los valores o a las definiciones, pues lo tengo que cambiar. Tengo que ir dejando por ahí un historial de todos los movimientos que he hecho en la base de datos para que si alguien más se une al proyecto de investigación en una etapa más avanzada y quiere regresar a utilizar la base de datos, pues sepa con qué estamos trabajando o por qué obtuvimos tales resultados y por qué no utilizamos otra técnica, por ejemplo, cuantitativa,
para hacer el análisis, entre otras cosas. Ejemplos que nos podemos encontrar en los diccionarios de datos. Cuando tenemos diferentes variables, pues nosotros le damos el nombre que queremos a la variable y en la parte de la etiqueta yo dejo indicado a qué se refiere ese nombre, ¿sale? ¿Qué es lo que tengo ahí en cada una de mis variables? Si es el nombre de la entidad federativa, si es un número identificador de una vivienda, si es la clave de un municipio, si es el nombre completo del municipio, por ejemplo. Si estoy hablando de estratos económicos, si estoy hablando de un factor de expansión, etcétera. Yo tengo que dejar ahí, en esa etiqueta, bien definido a qué se refiere con el nombre de la variable para poder identificar. Y a su vez, puedo dejar ahí indicado de qué pregunta proviene. Si yo estoy hablando de una encuesta en particular, bueno, pues a qué pregunta hacía referencia, ¿no? En particular. Ahora, un ejemplo genérico sobre lo que suelen tener la mayoría de los diccionarios de datos. Puede tener a lo mejor menos campos o más campos dependiendo de qué tan detallados querramos ser o de el tipo de base de datos que vayamos a manejar. Entonces, lo primero que podemos encontrarnos es la parte del nombre de la base de datos o del conjunto de datos y se puede repetir en todas las filas que tenemos nosotros ahí en el archivo en particular, ¿sale? En ocasiones puede ser que armemos nuestra propia base de datos con diferentes fuentes, entonces por ahí podemos colocar pues distintas, ¿no? Dependiendo del caso. Siguiente, pues yo voy a poner por ahí el nombre de la tabla o del conjunto de datos si tuviéramos diferentes tablas o diferentes hojas en un archivo de Excel, por ejemplo. Bueno, pues yo le dejo por ahí indicado para llevar un mejor orden. Y lo que sí tenemos de cajón, pues son las etiquetas del campo o de la variable, es decir, la parte del atributo, que suele ser pues un encabezado o un título. Vamos a describir, es decir, explicar cada uno de los campos, cada variable, cada atributo, y ahí en esa descripción es muy importante que nosotros incluyamos la unidad de medida. Si estamos hablando de simplemente cantidad de piezas, es decir, unidades, si hablamos de litros, cantidades de botellas, kilogramos, centímetros, etcétera. Tengo que dejar bien especificado ahí de qué unidad estoy hablando. Luego tengo que enunciar el tipo de dato que yo tengo. Si estoy hablando de un alfanumérico, si son números enteros, si tengo números con decimales, si expresamos fechas, fecha y hora, si la fecha y la hora incluyen la zona horaria, si tengo mis variables dummies, es decir, las que son solo ceros y unos, si hablo de verdadero o falso, etcétera. Yo tengo que dejar ahí bien especificado qué tipo de dato es el que estoy manejando para cada una de mis variables. Luego, tengo que poner por ahí el rango o valores que permite ese campo en particular, cómo clasifico la información, es decir, si esta información es reservada, si es confidencial, si es pública, bueno, pues todo eso lo tengo que dejar bien especificado. Siguiente, si yo voy a hacer o mejor dicho, si yo hice alguna operación aritmética para obtener esa variable en particular, pues lo dejo indicado ahí, ¿no? Si yo estoy hablando de promedio de calificación, pues dejar ahí, ¿no? Este es el promedio de las calificaciones obtenidas de los estudiantes a lo largo del semestre, etcétera, pues así lo dejo especificado. Si es la suma del total, bueno, pues también. Si es la diferencia, si es un índice, etcétera. Todo eso lo tengo que dejar por ahí registrado. Y también voy a marcar si ese campo en particular es obligatorio y si acaso tengo por ahí registros de campos vacíos, pues también lo puedo dejar indicado. Ya esta es mi parte. Adelante, Joel. Gracias, doctora. Continuando con este tema de base de datos, este es un ejemplo que se realizó. Ahora sí que se mencionaba que la realidad es que por lo general no se tiene todo tan disponible, no se tiene todo tan especificado.
Cuando nosotros trabajamos con base de datos desde cero, o sea, nosotros somos los que creamos la información, recolectamos la información, así como le decía la doctora, o sea, hacemos las entrevistas, pues nosotros mismos vamos diseñando lo que es el diccionario, nosotros mismos vamos definiendo lo que es cada valor, pero cuando nosotros extraemos la información, allí es donde nosotros nos topamos con diferentes problemas. ¿Cuál es uno de estos problemas? Es que principalmente nosotros no tenemos un diccionario de datos. Entonces, si no tenemos un diccionario de datos, nosotros no podemos decir, en este caso, ok, la columna realizó voto, el 0 es un no, el 1 es un sí. Nosotros no podemos definir eso porque a lo mejor quien diseñó este conjunto de datos lo hizo al revés. El 0 es un sí, el 1 es un no. Entonces, ahí ya cambia totalmente el resultado de la información. Por lo que nosotros, en dado caso de que no tengamos el diccionario y no seamos propietarios o no hayamos creado este conjunto de datos, hay que solicitar o buscar quien haya realizado este conjunto de datos para no darle una mala interpretación a los datos. Lo que se comentaba en aquella ocasión es que uno de los principales problemas que se tiene cuando se trabaja con los datos es que se van con la finta de que el conjunto o la información que descargan es el tope que pueden obtener, cuando realmente se puede realizar lo que se conoce como un cruce de información. ¿Qué es un cruce de información? Yo tengo un conjunto de datos, una columna me sirve para unirla con otro conjunto de datos y así expander aún más toda mi información. En este ejemplo, en específico, tenemos lo que es la columna de municipio. El municipio, en este ejemplo, está 4 a 5 dígitos. Los dos primeros dígitos, o el primer dígito, hace referencia a lo que es el estado y los otros tres hacen referencia a lo que es el municipio en sí. Entonces, si nosotros queremos hacer un cruce de información, en este caso en específico, hay que dividir o partir esta columna y separar lo que son los dígitos para el estado y lo que son los dígitos para el municipio. De esta manera, yo puedo utilizar la columna estado, puedo descargar un conjunto de información que se le conoce como archivo shape. Estos archivos shape contienen lo que es el nombre del estado, contiene lo que es el número del estado, contiene lo que son la columna de puntos georreferenciales o esta columna que nos permite realizar mapas y podemos juntar estas dos informaciones y obtener una base de datos más completa. ¿Puedes cambiar la diapositiva, doctora, por favor? Ah, Gracias. Hablando en grandes rasgos, nosotros tenemos dos bases o dos estructuras principales cuando hablamos de base de datos. Una que es SQL, que está totalmente estructurada, así como el caso anterior, nosotros tenemos una columna, una fila y sabemos a qué hace referencia cada una. En la NoSQL, nosotros no tenemos tan especificado toda esta estructura. En algunos casos tenemos lo que son archivos JSON, donde nosotros tenemos un identificador o un nombre, nosotros tenemos puros atributos. Estos atributos pueden estar o no estar en todos los registros y es todo un caos el trabajar en esos casos. Se comentaba que ah, hay casos en específicos como lo que es el web scraping o la extracción de información de páginas web para extraer esta información y obtener archivos JSON o obtener estructuras NoSQL. Cabe resaltar que, como le dijo la doctora, hay diferentes tipos de investigación. El web scraping es una metodología un método de trabajo para extraer la información. El cómo construimos nosotros la información ya dependerá de qué tanto queramos el SQL o no SQL o qué tipo de investigación nosotros hagamos. Nosotros podemos hacer el análisis de emociones, el análisis de texto y esto no va a tener una estructura como tal porque estamos analizando palabras como tal o estamos analizando qué es lo que quiere dar a entender una persona. Este tipo de NoSQL se
se trabaja principalmente, o lo han utilizado mucho, en lo que es el análisis de sitios web, principalmente para los políticos. ¿En qué sentido? En que los políticos quieren un análisis de los sitios web, Facebook, Instagram, Twitter, donde están viendo o están analizando qué tanto reciben apoyo del público. Pueden analizar los tweets, las publicaciones, pueden analizar este tipo de análisis y decir, ¿sabes qué? En tal estado a lo mejor no soy tan popular y puedo perder la mayoría de votos de ese lado. También pueden realizar el análisis para decir, ¿sabes qué? A este grupo de personas le interesa más el tema de seguridad, le interesa más el tema de trabajo y crear una campaña que llame la atención a este grupo en específico y alzar su popularidad en este público. ¿Puedes cambiarle de diapositiva, por favor? Gracias. Esta de selección de herramientas es principalmente porque cuando nosotros hablamos de equipos multidisciplinarios, esto se refiere a que necesitamos definir primeramente las herramientas. ¿Por qué? Porque es muy diferente trabajar en Windows, en Mac, en Linux. Y al trabajar con diferentes sistemas operativos, como los que se acaban de mencionar, es la configuración de las herramientas que se pueden utilizar. Por ejemplo, yo no puedo utilizar un Office en un Linux, a lo mejor sí se puede, pero se requieren otro tipo de configuraciones. También otro ejemplo, específicamente en base de datos, es muy diferente trabajar Postgres con MySQL. Sí, o sea, puede ser que sea la misma estructura, no sea tan diferente, pero la principal diferencia es que la mayoría de los investigadores no, o bueno, los que no están al tanto de las tecnologías, no son tan familiarizados o no están tan familiarizados con el uso de terminal, el uso de códigos. Entonces requieren una herramienta de visualización o una herramienta que les permita ver todo de manera más agradable. En ejemplo, en Postgres está su terminal, pero también tiene su lado visual que sería el PageAdmin. En MySQL está su terminal y en su visual está lo que es el Workbench. Pasándose al lado de códigos, tenemos lo que es R y Python. En Python tenemos su terminal, pero también tenemos visualizadores. Está el Spider, está el Jupyter, Visual Code. Hay varias herramientas, mientras que R tiene su RStudio. Entonces, defender las herramientas es una parte importante, ya que facilita al investigador la manera visual y a quien se encargue de ayudar al investigador a entender un poquito más el entorno de trabajo. La última diapositiva, doctora, por favor. Este es un tema que la doctora y yo hemos estado como haciendo mucho hincapié en hacer un equipo multidisciplinario. ¿Por qué? Porque los estudiantes como principales conocedores de los datos a lo mejor no tienen el conocimiento técnico para decir, ok, yo puedo escoger Python, R, todo esto se va a hacer en un Linux o en un Windows. Entonces, ahí ya son dos roles. Uno que entienda por completo o entienda mucho de este conjunto de información. Un rol que se encargue de configurar todas las herramientas, los entornos, para que puedan trabajar en ellos. Y por ahí está otro más, que tenemos lo que es el diseñador. Una vez que nosotros recolectamos la información, nosotros configuramos las herramientas, hacemos toda esta agrupación de información, análisis y todo esto, pasamos a hacer lo que es un reporte final. Y ya hacer un reporte final, pues es hacerlo como más bonito, más entendible para los usuarios, a quien se lo vayamos a exponer. Entonces, se ha demostrado que si usamos diferentes colores, cuando representamos la información, tienen un gran impacto en la audiencia y un impacto en cómo entienden los resultados. Es muy diferente
exponer resultados en verde y en rojo, dado que cuando nosotros vemos verde, significa que está bien, o por lo general significa que está bien, mientras que si vemos un rojo, pues, significa que está alarmado. Entonces, así diferentes tipos de interpretaciones que, o sea, yo no soy experto en esa área de diseño, pero a lo mejor un diseñador gráfico, alguien de mercadotecnia puede decir, ¿sabes qué? Hacemos un gráfico de pastel, un gráfico de barras y vamos exponiendo la información que tú obtuviste de esta manera. Y así vamos presentando mejor toda la información que ya hemos acumulado y presentando mejor los resultados que ya obtuvimos. Sería todo, doctora, de mi parte. Al menos, más o menos recuerdo que así fue como se expuso. Así es, muchas gracias. Pues por aquí les vamos a dejar el video de esta sesión que no pudimos hacer la transmisión en vivo para quienes no nos pudieron acompañar de manera presencial. Y si alguien de los que está vía remota tuviera alguna duda, por favor déjenos por ahí un comentario y nosotros lo atenderemos. Muchísimas gracias. Gracias, doctora.